Este es el quinto episodio y último de la serie Cuba y Diseño. Este episodio lo grabamos con William Urueña, un diseñador industrial colombiano que vive en Ecuador. Esta serie está grabada en vivo porque estuvimos en La Habana en junio de este año. En esta entrevista hablamos de patrimonio cultural. Cuando hice mi doctorado, trabajé en museos en relación al patrimonio cultural, pero mi aproximación era bastante diferente porque no consistía en restaurar, sino en dar posibilidades a los visitantes de interpretar las piezas del museo y compartir sus ideas con otros visitantes. Era generar un diálogo entre visitantes del museo que nunca se escuchan. Era salirnos de escuchar solo al curador del museo para pasar a escuchar a los visitantes, otros, con otras ideas del lugar y las piezas. Esos diálogos también tendrían que compilarse y salvaguardarse, no solo las piezas del museo. Eso traté de argumentar. Junté muchos comentarios y expliqué por qué eran relevantes en ese contexto. Esa investigación estaba en la intersección entre la museología y el diseño de interacción. Hoy vamos a hablar de restaurar con Saidi Bosa Alpizar, jefa del departamento de diseño de la empresa Restaura, que es parte de la oficina del historiador. Ella se dedica a la comunicación y al diseño de interiores en los proyectos en los que participa. En esta entrevista nos contó cómo trabajaron en el Capitolio de La Habana y cómo trabajan en general en esa empresa en colaboración con arquitectos e historiadores. Una vez más, hablamos de trabajo transdisciplinario, donde el rol del diseño se va constituyendo en diálogo con otras disciplinas y otras maneras de pensar y hacer. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Saidi Bosa Alpizar, y soy diseñadora gráfica de comunicación. Desde el 2007, graduada del Instituto Superior de Diseño de Cuba. Ok, ¿y qué tipo de proyectos te apasionan? Me apasiona todo lo que tenga que ver con una mejora, es decir, que mis trabajos tengan un impacto en algo que se revierta después en un beneficio para las personas que van a hacer uso de ese trabajo. ¿Y qué tipo de cosas haces concretamente? A ver, desde que me gradué, trabajo en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Tuve la oportunidad y el inmenso placer de trabajar con Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana, hasta su fallecimiento hace 2 años. Y ahí hacemos todo tipo de trabajos de diseño industrial y de diseño de comunicación. Ahora mismo trabajo dirigiendo la oficina de diseño de la empresa de proyectos de la oficina del historiador, valga la redundancia con todas las oficinas. Y pues ahí hacemos mucho trabajo que tiene que ver con beneficios sociales. Es decir, desde proyectos grandes como el Capitolio Nacional, desde el rediseño de los salones del Capitolio Nacional hasta viviendas sociales, por ejemplo, para personas. Construyen y remodelan. Correcto, proyectamos, remodelamos y construimos. Generalmente está todo destinado, es decir, todo nuestro trabajo está destinado a la conservación del patrimonio. Es decir, yo creo que el reto de nosotros los que trabajamos, los diseñadores que trabajamos en este entorno, tiene que ver más con preservar y cuidar que con construir de cero. Y contame del Capitolio, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, ahí rediseñamos todos los salones patrimoniales, salones que estaban prácticamente en desuso, y se sacó todo a la luz. Es decir, materiales como mármol, oro, todo eso se restauró y se pusieron en función de lo que es ahora el gobierno, el parlamento. Es decir, está sesionando ahora mismo el parlamento cubano ahí, que eso es algo que se retomó, que no existía.
Es decir, se le dio el uso para el que fue concebido el inmueble en la República. ¿Y cuáles son los retos que tienen cuando hacen un proyecto así? Sobre todo, estudiar primero qué es lo que vamos a intervenir. Es decir, hay inmuebles que tienen grados de protección, por lo tanto hay que saber la historia de ese lugar primero para después poder intervenirlo. Lo más lindo que tiene la parte de diseñar para algo que hay que conservar. Es decir, aprendes primero de la historia de lo que vas a conservar, cómo pones en función tus herramientas de diseño para conservar ese espacio, pero además de refuncionalizarlo. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, que es mi especialidad, a veces hay que pensar cómo vas a comunicar este nuevo espacio o este espacio que ya era viejo, pero que tú estás refuncionalizando y tienes que buscar la manera de llegar a los públicos para los que va a estar destinado en este nuevo nacimiento, ¿no?, del espacio. Por ejemplo, el Teatro Martí o el mismo Capitolio Nacional. Es decir, tiene espacios que iban a ser o que van a ser para sesionar el gobierno, el Parlamento de Cuba, y eso hay que dárselo a conocer a las personas que van a hacer uso de ese espacio y tienen que entender que tienen que conservar lo que están usando en este momento. No sé si me... Sí, y ese es un proceso participativo, o sea, ellos, los legisladores, supongo, ¿no? Los que van a trabajar al Parlamento, ¿tomaron parte del proyecto durante el proceso? Sí, a ver, primero pues se pensó, ¿no? Cómo conservar el espacio y cómo refuncionabilizar estos espacios que ellos van a hacer uso luego. Y, y se les muestra el resultado. Es decir, este va a ser el resultado de diseño al que ustedes van a estar expuestos y van a tener la tarea de conservar y de usar. Y en algún momento sí, se les hace partícipe de ese resultado porque al final van a ser los usuarios, ¿no? Los usuarios Se los hace directos. partícipe del resultado, quiere decir que les muestran resultados, pero no Sí. se los hace partícipe del proceso de diseño. Sí, cómo no, porque el ¿Cómo? diseño está condicionado, por ejemplo, por la cantidad de usuarios que van a usar una oficina o los parlamentarios, qué cantidad van a hacer, qué tipo de asiento van a necesitar, en dependencia de las horas que van a hacer uso de esos asientos. Necesitan un nivel de confort específico, es decir, en todo ese proceso de conciliación con ellos, que son el cliente, pues eso condiciona el resultado final de diseño. Ahí es donde intervienen los usuarios que en este momento fueron, en ese momento, valga la redundancia, el Capitolio. Sí. Y decime, ¿y qué hicieron de actividades para conocer sus necesidades? Reuniones, encuentros de trabajos y diálogos. Es decir, esto mismo de cuántas oficinas van a usar dentro de este piso, qué cantidad de personas van a estar en estas oficinas, qué tiempo van a trabajar, porque hay lugares que son más de 8 horas de trabajo. Por lo tanto, eso, como comentaba ahorita, condiciona el tipo de mobiliario, el tipo de iluminación, el tipo de hasta de decoración que se va a utilizar. Y por supuesto, la señalética, que también fue otro aspecto que tiene más que ver con mi especialidad, también se pensó de manera que fuera dinámica. Es decir, estaba condicionada por el uso que se le iba a dar al piso. No sé si me voy explicando. Es decir, era muy genérica toda y después en función de los espacios que se iban a definir, en función de estos clientes, se les iba identificando estos locales, ¿no? Por eso la señalética se pensó que fuera dinámica, una placa fija con otra móvil que después se fuera identificando en función de las necesidades específicas. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir la señalética dinámica? O sea, Por ¿qué es ejemplo, esa placa móvil? ¿Cada cuánto la cambias? en dependencia de la necesidad. Por ejemplo, en un piso, en un tercer piso, habían 10 oficinas, ¿verdad? Sí. Pero esas 10 oficinas en un primer momento no iban a estar todas ocupadas. Pero nosotros teníamos que dejarles a ellos un proyecto que fuera único, que pudiera sistematizar en el tiempo el uso de estas oficinas. Por lo tanto, si de pronto iban a estar 3 ocupadas, pues la señalética ya estaba puesta. Es decir, una placa fija con la identificación del escudo nacional, que es la representación legal de la República, ¿no? Y después entonces, en función del uso que se le fuera a dar a esos salones, se le ponía esta placa móvil encima, identificando el uso de ese salón en específico. ¿Me explico? Sí, perfecto. Es decir, el diseño en función de una realidad concreta que podía ser variable en un tiempo X, mediano o largo plazo. Es eso. Y después que ahora el Capitolio está siendo usado,
también van a evaluar qué pasó, o sea, cómo se Control de apropian autor. de eso, o sea, ¿cómo? Sí, como un control de autor. Sí, Se hace con frecuencia. De todas maneras, el cliente, ¿no? Los que están haciendo uso ahora mismo de esos espacios, todavía llegan a la oficina nuestra, a la empresa Restaura, a pedirnos, a solicitarnos servicios de diseño, que puede ser desde renovar estas placas hasta identificarlos en los pullovers. perfecto, que hay como una identidad Ajá, en el Capitolio. sí. Hay una identidad Sí, para el inmueble como objeto museable y hay una identidad para el Parlamento. Es decir, la del Parlamento es de uso de ellos y nosotros manejamos entonces la otra, la que tiene que ver con el inmueble. perfecto. Y de todas estas cosas, ¿cuál fue tu rol? ¿Qué hiciste? Diseñar Pero diseñaste, la señalética, en este caso la señalética, se de la pueden que te diseñar estaba muchas comentando. cosas, se pueden diseñar los procesos participativos, se pueden diseñar las cosas, los objetos concretos, los muebles, se pueden diseñar la restauración del edificio. El mío específico Sí, fue la señalética. Es decir, perfecto. en el equipo intervinieron otros especialistas, otros diseñadores industriales, que fueron los que estuvieron a cargo de diseñar el mobiliario, lo que estábamos comentando ahorita, el diseño de los salones. Claro. El mío específico fue solo la señalética. Perfecto. Y decime una cosa, ¿tienen historiadores que hacen ¿Cómo la no? revisión histórica de cómo para guiar a los diseñadores? Sí. La empresa nuestra tiene un departamento que es de historiadores, justamente, que es como la génesis de lo que estaba comentando ahorita, que antes de entrar a cualquier espacio hay que leerse esta revisión histórica que hacen estos colegas, ¿no? Para poder saber. ¿Y cómo es ese trabajo transdisciplinario? ¿Es así que ellos hacen un informe, ustedes lo leen y ya? ¿O hay un poco más de interacción y de ida y vuelta? Sí, sí, es totalmente participativo, es decir, estamos en el mismo inmueble en pisos diferentes y a veces o bajamos nosotros o ellos suben y conversamos. Es decir, siempre hay que buscar el origen del problema, ¿no? Sí. La necesidad y luego pues darle respuesta a esa necesidad. Y todo eso surge siempre de la historia que tiene ese espacio. Después se visita, es decir, esa historia nos las proveen los historiadores, después se visita el lugar y comienza el proceso de diseño, que incluye el cliente, las revisiones con el cliente con el que nos solicita el servicio y después con el usuario, que a veces no coincide el cliente con el usuario, por lo tanto tratamos de que haya una conciliación entre todas estas partes, ¿no? Para poder llevar a cabo un diseño saludable y que tenga un uso y un final feliz, ¿no? ¿Y cómo fue la interacción con los historiadores en el caso de la señalética? Tuvo mucho que ver con la toma de decisión a la hora del uso de los materiales, por ejemplo. Es decir, había que ser consecuente con lo que estaba pasando o con lo que ya existía, pero además había que tener en cuenta también los materiales que tenemos acá a disposición, ¿no? ¿Cómo hacen la inspiración, por ejemplo, gráfica? ¿En qué te basas? ¿Solo son letras lo que te pasan de Por historia? sí, hay imágenes también. Por ejemplo, otro proyecto que es nuestro es el Sloppy Joes, que lo visitamos. ¿Qué es? Discúlpame. Un bar, una cafetería, un bar cafetería que era de un gallego y toda esa historia hay que revisarla primero porque de ahí se rescatan elementos que después podemos utilizar como recurso gráfico. Es decir, sloppy es desordenado, es algo así como desperdigado, ¿no? Y ese señor, ese gallego que emigró a Cuba, tenía muy claro que su público eran los americanos, ¿no? Los americanos que frecuentaban esa zona de la ciudad. Y por eso le puso a su bar Sloppy Joes. Es decir, eso forma parte de la historia y de lo que yo aprendí a la hora de estudiar la historia del lugar para poder después darle una identidad, ¿no? Y un diseño coherente. ¿Hay alguna conexión con la experiencia del usuario? Después trabajan la experiencia del usuario en el proceso. Ya después que nosotros terminamos de diseñar y se le entrega al cliente, solo a veces en algunos casos, cuando el inmueble pertenece a la oficina del historiador, generalmente sí. Por ejemplo,
Algo que se hizo hace muy reciente fue la casa Eusebio Leal. Es una casa que se está todavía diseñando y es Perdón, ¿quién para era Eusebio el Leal? historiador de la ciudad, que Ok. murió hace 2 años, y esta casa, que fue su última oficina, su última morada como intelectual, pues se ha pensado para que sirva de estudio o de casa de estudio sobre su pensamiento y su obra. Como una casa museo. Es una casa museo, pero además tiene una biblioteca, tiene un centro de información donde se puede buscar la literatura que él escribió. Es decir, es un centro de estudio para su pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta casa pertenece a la oficina del historiador y nosotros tenemos un contacto, una conexión, ¿no? Una conexión con el usuario y con el diseño. Constantemente nos están pidiendo que hagamos, es decir, hay una necesidad. Por ejemplo, viene el embajador de X país y nos piden, por favor, que le hagamos la tarjeta de agradecimiento o le diseñemos un libro. Es decir, ya cuando los lugares pertenecen a la misma institución es mucho más sencillo esta interrelación entre el usuario y el diseño, ¿no? Y el diseñador. Pero cuando los lugares se salen de nuestro entorno, ¿no? Como el Sloppy Joes, por ejemplo, que es de otra entidad, ya después ellos ese manejo lo hacen por su cuenta. Pero cuando trabajamos dentro de la misma institución, sí. Nosotros nos encargamos la mayoría de las veces de continuar con el trabajo. Ahora, hay algo que no entiendo todavía muy bien. Hay una oficina del historiador y está la empresa. ¿Y Ujú. cómo se conectan las dos? O sea, para ustedes la oficina es un cliente. La oficina del historiador tiene diferentes entidades que pertenecen a ella. Es decir, es como una gran madre de la cual se desprenden una dirección de patrimonio, que es la que se dedica a conservar estos espacios museables, tiene una dirección de inversiones, que es la mano, es el brazo ejecutor de todas estas obras, y además tenemos, si estamos nosotros, que somos una empresa, que pertenecemos a esta oficina, es decir, nuestro cliente principal es ella, la oficina del historiador de la ciudad. Todos los espacios que se vayan a diseñar pasan por nuestras manos y por la empresa Restaura. Por ejemplo, el Teatro Martí, Sí. que explotó ahora junto con el Saratoga el año pasado, que ¿Cómo explotó? sí, es decir, el Hotel Saratoga que estaba enfrente, tuvo un accidente y pues eso, la onda expansiva llegó hasta el Teatro Martí que está enfrente. Ese inmueble pertenece a la oficina del historiador y nuestra empresa tuvo que sacar todo lo que ella había hecho en su momento para poder hacerlo nuevamente en la reconstrucción de todo lo que se rompió. Es decir, hubo crujías que se perdieron, toda la carpintería de la fachada y todo eso corrió a cargo de la empresa nuestra. ¿Y hay otras empresas que hacen lo mismo o ustedes son como una única? Bueno, dentro de la oficina del historiador son los únicos. Es decir, en el país habrán otras Claro. que pertenecen a otras instituciones. Dentro de la oficina del historiador somos nosotros nada más. Perfecto. Y la oficina, bueno, ya me contaste sobre la oficina del historiador, ¿entendés? Este tema del que estamos hablando lo reconocemos en otros países como diseño y museología. ¿Estaríamos hablando de algo así también aquí? Puede ser. Es decir, nosotros trabajamos también en museos. Por ejemplo, un proyecto que está ahora en curso es el Museo del Che. Es decir, que nunca se ha inaugurado y se va a rediseñar. Está en el vedado, es decir, está fuera de los límites geográficos de lo que es la oficina del historiador, que es La Habana Vieja, pero ya que hay una experiencia anterior diseñando museos, pues nos han contratado el servicio. Nosotros no solo hacemos museos, es decir, hacemos también rediseño de hoteles. Por ejemplo, no sé si han estado en La Habana Vieja. Yo No, pero- tienen que pasar, tienen que ir. Tienen que ir, Estuve tienen hace que ir. 30 años, pero ahora No, no. tienes que ir hoy, mañana o pasado. Por ejemplo, en la Plaza de San Francisco se renovó hace poco un hotel, Palacio de los Corredores, se llama. Es decir, es un palacete que en su momento fue una casa de alguien pudiente y ahora se ha hecho un hotel. Es decir, esos espacios se diseñaron en nuestra empresa. Pero también está el Teatro Martí, pero también está el museo. Es decir, hay una diversidad de servicios que los diseñadores podemos hacer, ¿no? Podemos pensar, que no solo tiene que ver con la museografía, es decir, es uno de los trabajos que desarrollamos. También tenemos viviendas sociales, por ejemplo, es decir,
allá en la empresa, la oficina del historiador siempre tiene presente con presupuestos de ONGs o el Fondo Saudita, por ejemplo, mucho trabajo social. Es decir, son dineros que se destinan a viviendas sociales. ¿Y ahí cuál es tu rol cuando hay una vivienda social? Diseñar los espacios. Ok. Es decir, ¿para qué se va a usar esta No. manzana o este inmueble? Y bueno, vamos a pensarnos el espacio que sea confortable, que sea cómodo, aunque no sea grande, pero si es pequeño, pues pensar cómo se le puede brindar a esa persona que va a hacer uso de ese espacio. O sea, que es trabajo de arquitecta. De diseñador. Es decir, los ¿Cuál es la diferencia arquitectos, en este caso? por ejemplo, en la empresa también hay arquitectos. A ver, hay historiadores, arquitectos, ingenieros y de diferentes especialidades. Están desde los ingenieros mecánicos hasta los ingenieros hidráulicos y estamos los diseñadores. Es decir, los arquitectos hacen su planteamiento en planta o en elevación de un proyecto, de un espacio, y después el diseño, es decir, de nuestro departamento, entra a trabajar en lo que tiene que ver con accesibilidad, que sea confortable el espacio, que tenga los materiales que se puedan utilizar en Cuba, porque también trabajamos en un entorno en el que hay que utilizar lo que hay dentro. Por lo tanto, eso es un reto para los diseñadores. Nada, eso, que si es un espacio pequeño, pues tratar desde el punto de vista económico que sea confortable. ¿Es el diseño de interiores? Diseño de interiores, correcto. Y los diseñadores de comunicación, entonces venimos luego, porque en la planta baja generalmente de estos espacios se pueden rentar para comercios. Los diseñadores de comunicación lo que hacemos es entonces dotar ese espacio de una identidad, una marca o una señal. Perfecto. ¿Y cómo te parece que va a evolucionar tu práctica profesional en el futuro? ¿O hacia dónde la ves evolucionar? Qué buena pregunta. No me la había planteado. Pero, es decir, desde el punto de vista personal, como diseñadora, pues seguir haciendo diseño que pueda ser lo mismo que te dije al principio, que pueda ser usado por esta sociedad. Es decir, seguir diseñando para Cuba, con las especificidades que podamos tener, pero haciendo lo mejor que pueda. ¿Y cuáles son esas especificidades, aparte de que hay pocos materiales y que hay que usar? No tiene que ver solo con los recursos No, materiales. Cuando planeas y diseñas para los cubanos y cubanas, Exacto. ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que los cubanos somos una raza rara dentro de Latinoamérica. Tenemos un lenguaje propio que cuando se diseña para un cubano hay que tener en cuenta para que sea entendido de la manera que se quiere y que sea usado como se quiere. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar para una escuela cubana, para niños cubanos como el mío, por ejemplo, que está en 6º grado y va ahora para la secundaria, que diseñar para un anciano. Es decir, son códigos diferentes. Y a pesar de que sean códigos diferentes en cualquier parte del mundo, son diferentes para nosotros dentro de la cubanía. Es decir, lo que los jóvenes de ahora pueden entender de una manera, a menos de que sean cubanos o no, para un anciano no es lo mismo. Y a pesar de que estamos ahora mismo siendo bombardeados por toda la tecnología y los youtubers y toda esta cuestión que viene de otro país, ¿no? Creo que acá en Cuba, como bien yo ya lo ha sufrido, es decir, el internet tiene sus limitaciones, cosa que yo agradezco, realmente. Como madre, yo lo agradezco, ¿sabes? Mientras tú no seas inundado con lo global, ¿no? Puedes guardar un poquito de tu lenguaje propio. No sé si me explico. Sí. Y nosotros como diseñadores, pues, seguir haciendo uso de ese lenguaje propio para reforzar nuestra cultura, que es realmente lo que me gustaría a mí como diseñadora. Este episodio es parte de las listas Cuba y Diseño, Historia del Diseño, Espacios Habitables, Diseño Gráfico y Museos y Diseño. No sé si se dieron cuenta, pero empecé una lista sobre historia del diseño.
En esta lista compilo las entrevistas que tratan sobre historia, sobre colaborar con historiadores o donde los diseñadores investigaron cuestiones históricas en el diseño. El mes pasado estuve en Mendoza, Argentina, y una profesora de historia del diseño me preguntó sobre esta lista. Ahí me di cuenta que podía armarla. No tengo todavía muchos episodios, pero irán viniendo con el tiempo. No es algo que me apasione la historia, pero quizás me sorprendo y al final hago este podcast para sorprenderme de lo que voy encontrando. Nunca cuando entrevisto a alguien sé exactamente lo que va a decir. Quizás algo de lo que hizo me interesa, pero siempre puede tener bajo la manga mucho más. De esta entrevistada sabía muy poco antes de sentarnos a charlar, por ejemplo, y no sabía de la existencia de la oficina del historiador. Después, cuando fui a pasear por La Habana Vieja, me di cuenta que es muy importante. Por todos lados había carteles en los edificios que se habían restaurado. También me sorprendió que en una empresa de restauración tengan una diseñadora gráfica que se dedica a la comunicación y al diseño de interiores. Eso ya es una buena práctica, no pensar la comunicación y la señalética al final, sino como parte intrínseca de un proyecto. Sigamos escuchando a Saidi, que tiene mucho más para contarnos. Hay una memoria de los proyectos en donde se pueda dar fe a futuro de la práctica profesional del diseñador. Hay esa especificidad. ¿Por qué te lo pregunto? Porque la práctica, sí, puede ser orientada desde en la academia puede ser orientada un poco sobre esas experiencias. ¿Hay ese registro o no se hace ningún registro de eso? La empresa tiene una biblioteca, un centro de información que se llama Fernando Salinas. Ahí se registra el proceso de diseño dentro de todos los demás procesos. Es decir, ahí dentro las obras tienen sus expedientes, está desde la parte histórica hasta el trabajo de los especialistas de arquitectos, ingenieros y tal, y también está registrado el trabajo de diseño. El know-how del trabajo del diseño se basa como se hacía en la antigüedad, de manera verbal. Es decir, no es algo que esté documentado como un proceso. Es decir, yo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi trabajo, que nunca he sido académica, pero como van a la oficina muchachos de la escuela, es decir, diseñadores que están cursando la carrera y van a hacer prácticas laborales a la empresa, pues yo creo que cada cual tiene su librito, ¿no? Bajo el brazo. Pero lo que siempre es constante cuando van a la oficina es que tienen que estudiar primero lo que van a hacer, leer sobre lo que van a hacer, es decir, el trabajo específico que sea, como la academia tiene diferentes años y en los diferentes años tienen diferentes objetivos, pues cuando van a la oficina a hacer, por ejemplo, unas prácticas sobre identidad, pues lo primero que tienen que hacer es leer sobre qué van a hacer esa identidad. Nosotros le asignamos un proyecto y tratamos de que ese trabajo académico, ¿no?, cumpla con las expectativas de la empresa. Es decir, acondicionamos o le damos ese know-how, ¿no?, para que el estudiante de diseño sepa lo que es trabajar para el patrimonio. Es decir, que tiene que respetar, que no puede violentar y hasta dónde puede llegar. Es decir, son variables que debe saber y es en dependencia del proyecto que le asignen. Y es como digo, es un know-how que se pasa de manera verbal. Eso no está escrito en ningún procedimiento de la empresa, pero todos los que trabajamos ahí, como que lo tenemos incorporado, ¿no? Y eso es lo que se trata de pasar, ¿no? De transmitir. ¿Y qué te inspira a vos? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando, que te inspira y querés recomendarles a otros y otras? Que lean cualquier cosa. Bueno. Desde el periódico
hasta sobre inteligencia artificial en Instagram, es decir, que lean. Ahora mismo la juventud no lee, pero yo, es feo que lo diga, pero recomendaría lo que escribe Ernesto Niebla, ¿Y quién es Ernesto un Niebla? diseñador cubano, Perfecto, ¿tiene unos libros sobre el tema? pero tiene artículos en revistas de diseño cubano, La Tiza, por ejemplo, puedes buscarlo. Perfecto. ¿Y qué le recomendarías a esa muchacha joven que se acaba de recibir, a vos misma cuando eras joven? Pregunto esto porque muchos de nuestras escuchas son personas jóvenes y, bueno, me gusta preguntarles. Bueno, yo me considero joven todavía. Está bien, pero te recibiste hace unos añitos, ¿no? 16 Sí. años. A eso, vos no estás recibida recién. Ay, No, no, pero todavía estoy joven. Bueno, acá mismo en el evento me he encontrado con muchachas que han estado de prácticas allá en la empresa y me han saludado con mucha alegría, cosa que me da satisfacción porque creo que se han sentido bien trabajando allá con nosotros, ¿no? Con los diseñadores que estamos ahí permanentes. Y es lo que siempre les digo cuando entran a la oficina, es decir, hay que trabajar, hay que estudiar y no se puede rendir. Es decir, las mujeres tenemos un reto doble o triple. Es decir, somos mujeres, somos a veces madres en su mayoría. Eso es una tarea doble o triple. Y además somos profesionales. Es decir, hay que trabajar siempre sobre seguir permanentemente superándose. Es decir, no poner, no decir hasta aquí ya llegué y esta es mi zona de confort. Yo creo que hay que siempre estar transgrediendo esa zona de confort constantemente. Y es algo con lo que yo me siento satisfecha donde trabajo. Es decir, a mí me ha tocado, por ejemplo, diseñar las monedas que regala la oficina del historiador a lo largo de 10 años. Es decir, en el Museo Numismático están conservadas todas las monedas que yo he diseñado y eso para mí es un orgullo. Es decir, son monedas que se acuñan y se les regalan yo qué sé, a un montón de gente ahí, de oro, de plata y de bronce. Y es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer. Y yo siento que en ese espacio donde estoy, en el espacio en el que ocupo, he tenido la oportunidad de dirigir proyectos de interiorismo, aunque no sea diseñadora de interiores, y eso también es un reto. Es decir, es un reto salirse de la especialidad de lo que estudié para seguir estudiando, para poder enfocar a los nuevos que entran a la oficina en un modo de hacer. Y yo creo que eso es también salirse de la zona de confort y de una superación constante. A las mujeres jóvenes que trabajan en el diseño, superación constante. Que no todo el diseño duele, porque pensar duele, como siempre les digo, pero eso lleva a una satisfacción después mucho mayor. Cuando ves tu trabajo hecho, cuando vas caminando y dices, eso lo hice yo. A mi hijo, por ejemplo, que estudia también en La Habana Vieja, a veces vamos caminando por la calle y me dicen, mami, ¿eso lo hiciste tú? Sí. Eso es muy gratificante, realmente. Yo le diría eso a las muchachas jóvenes que están ahora estudiando y graduándose, que sí se pueden, que por ser mujeres no es menos, al contrario, es más, y que estén constantemente trabajando y haciendo y saliéndose de su zona de confort. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. No, a ustedes por la oportunidad. Zaidi recomienda salirse de la zona de confort, probar nuevas cosas, explorar nuevos territorios para diseñar. Y eso pasa muchas veces que una entra en una organización pensando que va a hacer algo y luego todo se mueve y termina siendo otra cosa. Lo importante es que haya movilidad, que los roles cambien para ir probando. Hay muchas cosas que nos pueden gustar, pero no las probamos, entonces no sabemos que en realidad las podemos disfrutar y hasta podemos ser buenas para eso. Y es verdad que lo que uno prueba es lo que está más cerca, lo que resulta más fácil.
Por eso también me pongo a hacer esta serie sobre los países que tengo pocos episodios en este podcast. Me resulta más fácil quedarme escuchando argentines, colombianes y españoles, pero quiero saber qué piensan y qué hacen en diseño en otros países. Me impongo un poco de viaje para poder construir este diálogo entre hispanohablantes. También lo de hacer entrevistas en portugués y en inglés lo hago para sacarme de mi cómodo castellano. Y me cuesta, a veces no entiendo el portugués y odio escucharme en inglés. Ya de por sí escucharme a mí misma me genera fastidio, pero escucharme en otro idioma es peor. Cuando uno hace podcast hay que escucharse, eso es parte del proceso de edición, no queda otra. Creo que tenemos que acostumbrarnos a esto del multilingüismo y sobre todo con los lusohablantes no comunicarnos en inglés. Podemos entendernos así, cada una en su idioma, pero hay que salir de la zona de confort y entrenar el oído. Así que si empiezan a escuchar un podcast mío en portuñol, no lo apaguen, denle una chance. Estamos aprendiendo idiomas a la vez que aprendiendo sobre diseño con los podcasts. Y siempre el idioma profesional es mucho más fácil que el coloquial, así que es una buena manera de empezar. Seguiremos saliéndonos de la zona de confort en otras formas. Si se les ocurre cómo nos tendríamos que salir, nos cuentan. Siempre estamos con ganas de escuchar a nuestros escuchas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.